Estás aprendiendo ciberseguridad e incursionando en el mundo de hacking. Estás iniciando tu camino y aprendiendo las bases. Una de las cosas fundamentales que tienes que saber son los ataques de denegación de servicio. Sí, es cierto, el primero ocurrió hace 23 años, pero te aseguro que siguen siendo un problema hasta el día de hoy. Si tu objetivo es pertenecer a un equipo azul de ciberdefensa o un equipo rojo de ciberataque, tienes que sí o sí comprender cómo funcionan y cómo protegerte. Hoy te voy a resumir todo en un video, todo lo que tienes que saber si quieres entender de una vez por todas los ataques de denegación de servicio. Primero, vamos a realizar una definición sencilla para que todos nos entendamos. Un ataque de denegación de servicio o DOS es un ataque destinado a apagar o agotar los recursos de una red o máquina, haciéndola inaccesible para los usuarios. Pero cuando hablamos de denegación de servicio, ¿a qué servicios nos estamos refiriendo? Primero, vamos a recordar lo siguiente. El propósito de un servidor es servir recursos o servicios, indiferentemente. Estos recursos pueden ser una página web, un servidor de videojuego, correo electrónico, aplicación, base de datos, APIs, etc. Entonces, yo como usuario final o endpoint voy a iniciar una conexión para acceder a los servicios de estos servidores, y es tarea del servidor manejar esta solicitud. Dicho esto, si alguien logra de alguna manera que el servidor no sea capaz de manejar y procesar la solicitud, se da lo que conocemos como denegación de servicio. En este video te voy a comentar las técnicas fundamentales que tienes que conocer en los ataques de denegación de servicio. Primer punto, para distribuir un servicio o recurso normalmente se necesitan dos cosas. Primero, el servidor donde vas a alojar el programa o la aplicación, y una red, que es la forma en que el recurso va a ser accesible por otros hosts. Al ser los dos elementos base para poder entregar un servicio, se convierten en los dos objetivos claves para realizar el ataque. ¿Qué significa esto? Significa que puedo atacar el servidor y causar una denegación de servicio sin saturar la red. Ahora, ¿qué pasa si mi target es la red y no el servidor? En este caso lo que haría es agotar el ancho de banda de la red en la que están alojados estos servicios. Pongamos un escenario, un ejemplo. Un adversario puede enviar 5 GB por segundo de tráfico malicioso a un servidor alojado en una red con una conexión de 1 GB por segundo. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Ese 1 GB por segundo no puede manejar los 5 GB por segundo que está recibiendo del tráfico malicioso. Al no poder manejarlo, lo que hace el servidor es saturarse y sobrecargarse. Y cuando un usuario legítimo intenta acceder al recurso del servidor o a la aplicación, va a ser denegado porque el servidor ya no puede aceptar nuevas solicitudes. Este tráfico malicioso puede ser generado por un solo sistema o varios sistemas repartidos por internet. Sí, exactamente, el segundo es una botnet. Esto es lo que comúnmente se conoce como denegación de servicio distribuido, lo cual nos llega al siguiente punto. ¿Qué es un ataque de DDoS o denegación de servicio distribuido? Antes de empezar con los ataques de DDoS, existe el concepto de botnet. Sí, el ejército de bots. Es una red de computadoras infectadas que están bajo el control de una sola parte atacante, conocido como el bot master. Cada máquina individual bajo el control del bot master se conoce como simplemente bot. Entonces, desde un punto central de comando y control, el atacante puede ordenar a cada computadora de su botnet ejecutar un comando y realizar de forma orquestada alguna acción maliciosa. El ejemplo más simple: hacer una inundación de red con algún tipo de tráfico. Dicho esto, la principal diferencia entre un ataque de denegación de servicio distribuido y un ataque de denegación de servicio solo es que uno viene de un sistema y el otro viene desde múltiples sistemas, lo que hace que sea un ataque un poco más sofisticado y representa una amenaza mucho mayor para las organizaciones. Otra de las diferencias clave entre el ataque DOS y el ataque DDoS es el volumen que se maneja. Claramente el ataque DDoS permite al atacante enviar volúmenes masivos de tráfico. Existen distintas capas y distintas técnicas para realizar un ataque de DDoS. Si nos ubicamos en el modelo OSI, las capas principales para realizar un ataque de DDoS son la capa de aplicación, la capa de transporte y la capa de red. En la capa 7 tenemos ataques de DDoS que apuntan hacia las aplicaciones. Por ejemplo, tenemos inundación de HTTP. En la capa 4 tenemos inundaciones a los protocolos de transporte como TCP/Flood, UDP/Flood, TIN/Flood, siendo la capa 4 y la capa 3 los más populares para los ataques de DDoS. En la capa 3 tenemos inundaciones de ping, Smurf Attack y el conocido ping de la muerte, que ya no funciona en dispositivos modernos. Las herramientas más utilizadas y populares en ataques de DDoS, tenemos la aplicación Tor Hammer, que envía ataques de tipo slow rate. Está la famosa herramienta Slow Loris, que es la herramienta que intenta mantener abiertas muchas conexiones con el servidor web de destinos y mantenerla abiertas el mayor tiempo posible. Los servidores van a quedar afectados porque mantienen todas las conexiones abiertas, llenando su conjunto máximo de conexiones simultáneas permitidas, teniendo como resultado la denegación de servicio a los clientes que intenten acceder a esa web. Está la herramienta open source Loic, bastante popular para hacer estrés de servidores web. Y después tenemos herramientas móviles como Slow Droid, que es el primer servicio que permite que un móvil haga una denegación de servicio en un servidor entero.
Vamos a empezar con la parte práctica. Estoy en el directorio home Kali CC Attack Public, donde tengo una página web. Voy a servir esta página web con Python 3 en el puerto 80 y con ngrok utilicé un túnel para exponer mi página web al internet. Si entro en la URL ya me sale lo que es la página web. Ahora estamos con el Loic y vamos a empezar a redirigir el ataque para generar denegación de servicio al sitio web. Luego de unos minutos de haber empezado el ataque, la página web parece que ya no está respondiendo. Acabo de detener el ataque con Loic y de inmediato la página volvió en pie. Esta actividad es totalmente ilegal, 100%, así que te recomiendo fuertemente que no empieces a atacar arbitrariamente páginas y a servidores que no sean suyos. Realizar el ataque en sí es bastante básico si se hace con una herramienta como Loic, pero no suelen ser muy avanzados porque al final recaes en una herramienta de la cual no tienes 100% control. Por eso ya los ataques más avanzados se hacen de forma manual o propia, construyendo tu propio command and control o botnet, y siempre es del lado de la seguridad defensiva y ofensiva. Es importante entender cómo funcionan estos ataques, no basta solo quedarse con la herramienta. Existe una vieja técnica de denegación de servicio llamado fork bomb que sirve para agotar el recurso del CPU en la máquina donde se ejecuta. Esto se puede ejecutar tanto en Linux como en Windows y el código es bastante fácil y corto y vendría siendo esto. Es una función de bash que se llama a sí misma en bucle, lo que hace que el procesador prácticamente colapse. Si ustedes pueden ver en esta parte de arriba tengo el CPU monitor, donde podemos ver que el estado del monitor es bastante estable, es bajito. La actividad es bastante baja en el monitor ahora, y si yo ejecuto el fork bomb van a ver cómo empieza a subir la actividad del CPU. Ya en este punto el sistema operativo no procesa más tareas, por lo cual dejaría deshabilitado cualquier tipo de servicio que se esté prestando desde esta máquina. Miren cómo toda la actividad del CPU se va al máximo, está totalmente arriba. Si alguno sabe Python, el fork bomb es básicamente este código en Python. Acá importa el módulo del sistema OS y empieza a ejecutar en bucle el método fork, que va a crear subprocesos y empieza a crear subprocesos de forma infinita hasta que deja el CPU sin recursos. ¿Cuáles son las técnicas de mitigación y defensa más conocidas contra ataques de DDoS? En los ataques de capa 3, por ejemplo, se puede limitar la velocidad de las peticiones. Esto se llama limit rate y esto consiste en limitar la velocidad de las peticiones que se reciben para que el sistema no se sobrecargue. En los ataques de capa 4 hay un concepto que se llama black hole o agujeros negros. Esto es una medida defensiva donde el objetivo es redirigir el tráfico malicioso a un agujero negro. Todo el tráfico malicioso que se estaba dirigiendo al servidor se enruta hacia el black hole. Ahora, si el enrutamiento se hace incorrectamente, lo que sucede es que terminas enviando el tráfico legítimo y malicioso al agujero negro. Después existen bases de datos con millones de direcciones IP recopiladas por expertos en los últimos años, y cuando los servicios de los usuarios son atacados por estas direcciones IP dentro de la base de datos, se filtra y se bloquea. La tecnología más común que se utiliza para protegerse contra ataques de DDoS son los Web Application Firewalls o los firewalls web, donde estas empresas tienen técnicas avanzadas para proteger contra ataques de DDoS y hacer mitigación. Los WAF o Web Application Firewalls más conocidos es Cloudflare, por ejemplo, Amazon Web Service, Akami, Imperva, Radware, etc. También se utiliza mucho el tema de CDNs, que es la red de distribución de contenido. Básicamente es un conjunto de servidores ubicado en distintos puntos geográficos, lo cual sirve también para distribuir la carga de un ataque de DDoS. Otra técnica que se utiliza mucho es la reducción de la superficie de ataque, y es, por ejemplo, separar los activos que yo tengo. Digamos que tengo un website y una base de datos. Entonces, por ejemplo, pongo la base de datos en una red privada, en la subred privada, y expongo solamente la página web. Si es un ataque de denegación de servicio a la página web expuesta, todavía tengo la base de datos en pie.